Y bienvenidos a nuestra casa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Arrancamos así otra edición de Mano a Mano. Vamos a conocer un poco más de dónde viene, para dónde va Hugo Badis, ya que él fue en su momento pastor evangélico. Recordamos aquel pasaje de la Biblia en donde muchos creen que uno tiene un desafío, ¿sí? Un objetivo en la existencia en este plano terrenal. Y otros dirán, la política siempre salpica, es un barro. ¿Cómo hacer para ser aséptico? ¿Cómo hacer para decir no ante aquellas ofertas que finalmente podrían erosionar la condición, la honestidad, la transparencia de uno? Pero todo eso vamos a tratar de dilucidar con el doctor Arnoldo Vince. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Baishapa. Por interés. En la guaraní ahí. ¿A la alemán? ¿Y si mi? Una Haneni. Dankeschön. Hasta acá. Bueno, una miscelánea rápida, lo que significó su vida. ¿Cómo se llamaba su papá? Ernesto está todavía con vida. Lo tengo todavía aquí para visitarlo cada semana. Tiene 87 años. 87. Mamá ya partió hace unos cuantos años, pero papá para nosotros es una gran inspiración. Somos 4 hermanos y bueno, le queremos mucho a papá. Acá están justamente sus hermanos, ¿sí? Ahí está la familia. Tenemos 4 hijos con Verónica. Y 11 nietos por ahora, Roberto. 11. 11. Y parece que hay otro en camino para el año que viene. A la pucha. ¿Ustedes cuántos son, dijo? 4 hermanos. 4 varones. O sea, los hermanos somos 2 y luego 2 hermanas. 2 y 2. Y nosotros tenemos 4 hijos, 3 varones y una nena. Ajá. ¿Su papá ya era paraguayo o no? Sí. Mi abuelo es inmigrante ruso-alemán, mis abuelos. Vinieron a Paraguay en el año 1930, fundaron lo que es la colonia Fernheim, capital Filadelfia, en el Chaco paraguayo. Y mis padres, ambos ya nacen en las colonias. Mi papá nació en el 37, ya terminada la guerra del Chaco, pero todavía estaba fresca en la infancia la memoria de lo que significó el enfrentamiento bélico. Claro. Tal es así que en la aldea donde él vivía como niño, ahí un día pasaba el ejército boliviano, decía que ustedes tienen que rendir pleitesía a Bolivia, y otro día pasaba el ejército paraguayo. Entonces vivieron momentos muy difíciles al inicio en las colonias. O sea, su tierna infancia él vivió en la posguerra. En la posguerra. En la posguerra. Ya. ¿Y su mamá? ¿Qué hacía? Ama de casa, siempre le acompañó a papá. Ellos en la edad de jóvenes tomaron la decisión de dedicarse al servicio cristiano, misioneros. Así que fueron a estudiar en Montevideo, donde había un seminario. Así que estudiaron allá y después de ahí ya vinieron a trabajar precisamente en el hospital menonita, que está sobre lo que antiguamente era el kilómetro 81. Sí. Es un hospital que erigieron a las 5 primeras colonias menonitas que se establecieron en Paraguay como una gratitud a Dios y al Estado paraguayo por permitirles tener una patria. ¿Y por qué en esa zona del país y no en el Chaco? No puedo decirte por qué se eligió un terreno, hasta hoy tiene casi 900 hectáreas el predio, el hospital mismo está a 2 kilómetros de la ruta, pero se fundó en el 51, va a cumplir el año que viene el 75 aniversario de creación, y se atendió a los más vulnerables de los vulnerables, o sea, los leprosos. Hoy en día la lepra lleva el nombre de mal de Hansen, justamente por la estigmatización que genera. O sea que paralelamente a lo que hacían los franciscanos en Zapucay. En Zapucay. Sí, el leprocomio Santa Isabel, ustedes, los evangélicos, hacían lo mismo. Y los 4 hermanos nacimos ahí. Porque o sea que sus padres migraron hasta acá. Migraron, entonces mucha gente me dice, vos que sos chaqueño. Sí, claro, porque ahora... Soy chaqueño de origen, de mis padres nacieron ahí, pero papá y mamá trabajaban. O sea, Arnoldo Vince es chaco, pero ahora yo me entero, con el recuento, dijo, Itacurubí, ¿por qué? O sea que no es que nació ahí, sino que pasó su infancia y su adolescencia, creció ahí. En Itacurubí, en ese hospital que es jurisdicción del distrito de Itacurubí. Y estudié mi ciclo básico en Barrero, en el Ciudad de Ayala. Barrero. Entonces tomaba el colectivo todos los días ahí en la ruta para irme a Ciudad de Ayala. Así que hice parte de mi secundaria ahí.
en Eusebio de Ayala, entre Itacurú y el hospital queda en el medio, entre Itacurú y Eusebio de Ayala. ¿Cuál es su grado universitario? Yo me formé terciariamente, universitariamente en Argentina. Hice primero lo que es el bachillerato en teología, luego el masterado en teología y terminé en una segunda etapa, fui para hacer el doctorado en teología. O sea, doctor en teología. Doctor en teología, en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. ¿Y cuándo toman la misión de evangelizar acá en Paraguay? ¿En qué año? Bueno, después, o sea, en varias etapas. Al terminar el masterado yo vine a ejercer la docencia. En San Lorenzo está el CEMTA, el Centro Evangélico de Teología Asunción, como se llama. 3 años estuve como docente ahí, luego en el Instituto Bíblico Asunción, que funcionaba acá cerca, en Sajonia. Luego ahora se mudó a Roca Alonso. Pero después de esos 6 años de docencia y de trabajo en las iglesias, fui justamente para completar el doctorado, ya ahí con 4 hijos. Ajá. Y luego regresé y ¿Se casó muy joven? Me casé joven. ¿Cuántos años? 21 años, mi esposa 20. 21 y 20. Y al volver... ¿Y ahora cuántos años de vida tiene? Ahora estoy cerca de cumplir 61 años. 61 años. Así sí, en el 64. Sí. Acá está la foto justamente. ¿Recuerda qué año aproximadamente? Y ya nació la última hija, así que tiene que haber sido en el año pero ahí, 2000. Su pelo es negro ahí. Sí, todavía. Con bigote. Pero alemán no tenía el pelo rubio. Y un poquito marroncito al inicio, de jovencito. Poco. Sí. Bueno, entonces vuelve ya como doctor y ahí... Y ahí voy a los medios de comunicación. Ahí empiezo a trabajar en el año 96. ¿Cuál era el nombre del programa? ¿Siglo a siglo no? Fui director de Radio Obedira. Ah, Obedira. 102.1 FM, hasta ahora funciona la radio. También publicamos un periódico que se llamaba Panorama Cristiano, que lo publicábamos una vez al mes. Sí. Y en el 2003 se asumió un nuevo desafío con un programa de televisión. En aquella época se llamaba TV2. Luego Red Guaraní, el canal de la familia. Yo tengo que decir porque arranqué ahí. Ahí arranca. Sí, con el ingeniero Mella, Juan Carlos Zacarello, gente amiga, y muchos de mi generación, Elizabeth Palma, Luis Enrique Pérez, Carlos Peralta, Carlos Martín, Inuma Rodríguez, un montón. Y acá ahora compañeros, camarógrafos, productores, pero son ya de su época. Sí, 2003 hasta el 2011 me tocó estar en el canal. Como parte de RCI, que era Red de Comunicación Integral. Ahí tenemos radios, televisión, Panorama Cristiano. O sea que ahí era usted yo. Sí. O sea, y le entrevistaba, por ejemplo, a Lino Oviedo, a Blanca Ovelar, a Nicanor Duarte Fruto. ¿Y era crítico o condescendiente con los colorados? No, siempre como todo periodista, queriendo llegar al fondo de la cuestión, pero con respeto. Siempre me caracterizó dejarle al entrevistado desarrollar su personalidad, su respuesta. Hay diferentes tipos de periodistas, ¿verdad? Pero mi rol siempre era valorar al entrevistado en el sentido de que algo tenía que transmitir a la gente. Por eso es invitado, por eso está en una institución, en un cargo, sea municipal, nacional, lo que sea. Y bueno, fueron casi 2000 programas. Pues yo hacía lunes a viernes, empecé con 30 minutos, luego al segundo año ya 60 minutos y terminé los últimos años haciendo 90 minutos día a día, lunes a viernes. Por eso no había ninguna posibilidad de vida social, a la noche, lo que sea. O sea que se convirtió en periodista, un comunicador. Un comunicador, aparte de ser director de todos esos medios. Director. O sea, de día... ¿Y el ministerio evangélico igual lo sigue llevando? Ya no. No, hasta una parte, aguanté hasta el 2005. Ese ritmo, ¿verdad? Cuesta hacer, llevando una iglesia. Cuesta. Y si uno quiere hacer bien, tiene que dedicarle tiempo para escuchar a la gente, orientar a la gente. Y en el 2005 tomo la decisión, justamente por no poder hacer bien todas las cosas, exclusivamente dedicarme a los medios. Y ahí renuncio al pastorado. O sea que, ¿en qué año? 2005. 2005. Sí. ¿Y en qué momento? Porque después vamos a hablar, obviamente, estructuraron todo y parece que estoy saliendo, pero la primera parte... Pero lo mejor como periodista. Familia, madre, hermanos, ¿de dónde viene? Me ponen acá nido de cariño. El hecho de que sus ascendientes hayan sido de esa formación estrictamente cristiana, ¿ayuda en eso? ¿De alguna manera le jalonó su hoja de ruta y hasta ahora? Porque yo, y esto ya lo voy a anticipar como pregunta, siempre dicen
que en política hay ofrecimientos porque es el doble en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No sé si ya va a responder, dejamos picando, pero yo cuando dije le voy a entrevistar a Arnoldo Vince porque todos dicen que quienes van ahí generalmente terminan sucumbiendo. Pero antes, veamos más aeroporte, chistear, ¿mantiene? No. Sé desconectarme de la seriedad y cumplir el rol. En este caso, mucho más de abuelo, claro, en el estrés, cuando uno tiene un cargo como el que me tocó tener, hay poco tiempo. Ajá. Y ese poco tiempo que uno tiene para la familia hay que optimizarlo al máximo, ¿verdad? Entonces desconectarse de las... Pero poco tiempo es poco tiempo. Poco tiempo, pero tiene que ser de calidad. Con esta dinámica que en este caso los nietos tienen que tener una conexión con uno, si no... Claro. No hay caso. Sí, ahora, ¿con los hijos tuvo esa misma conexión o el famoso padre que cría, abuelo que malcría? No, el rol de papá y mamá es otro que el de abuelo. Ahora disfruto del hecho de ser abuelo, pero como padres fuimos bastante exigentes con nuestros hijos y bueno, ahora el rol de abuelos es mucho más... se relativiza. Más light, más alegre, más simpático, pero hay que cumplirlo también. Hay que tener la conexión con ellos. A la pucha acá. Es parte de la tropa, ¿verdad? Es parte nomás. Parte de la tropa. Y va creciendo todavía. El año que viene vamos a tener seguramente ya una docena de nietos. La esposa, cable a tierra, dijo, ¿no? Cuando habla Verónica es ¿sí? maestra. Hubo años inclusive cuando fui a hacer el doctorado que ella enseñaba en casa. El mayor ya estaba entrando en la escuela, el segundo estaba con el preescolar. Entonces ella daba las clases en la pieza donde estábamos, todo, era escuela, dormitorio, todo, donde vivíamos en alquiler ahí en Buenos Aires. Y bueno, yo esos años me dediqué a estudiar a full y ella a enseñar a los hijos. Luego vinieron acá y tuvieron que rendir y convalidar. Hay una anécdota con el hijo mayor cuando en la primera etapa de estudio nuestro hijo tenía que nacer, la fecha prevista era por ahí fin de febrero. Y bueno, yo para asegurar, teníamos un Renault 12 antiguo, famoso en Argentina, y vine yo manejando con mi esposa. Ella estaba embarazada y salimos a principios de febrero para asegurar llegar. Yo no quería tener un hijo argentino, ustedes saben bien por qué. Yo quería que todos mis hijos sean paraguayos, entonces vine manejando hasta... Atropellando. Y cuando cruzamos la frontera, yo tenía preparado un Gillette por ahí. Entonces le dije a mi esposa, ahora que sea lo que Dios quiera. Si quiere salir ya el paraguayito, que salga, ¿verdad? O sea que, y se emociona incluso cuando está contando eso. Así. O sea que para nosotros fue muy... De verdad fue muy tocante ese episodio. Fue muy tocante para nosotros porque estábamos estudiando allá y bueno, era en la época en la cual pudimos tomar las vacaciones y venir. Entonces nació y a las 2 semanas en una palangana de plástico que le hice algunos agujeros, até para que, y mi esposa, digamos, con sábanas, lo fue liando para que él esté seguro atrás en el asiento de atrás. O sea, era 15 horas de viaje ininterrumpido manejando con el mismo autito de vuelta a Buenos Aires. Lo que hoy tenemos así, esos carritos súper modernos, usted ya es la inventiva. ¿Cuál de sus hijos? ¿Quién es ese? ¿El tercero? Esteban, el mayor. El mayor. Sí, y todos son paraguayos, todos nacieron. Todos son paraguayos. Después ya el segundo nació cuando estábamos acá en Paraguay, cuando ya nos establecimos acá. Los demás también. Y para el último año, o sea, el estudio del doctorado, ahí ya nos fuimos con los 4 paraguayitos para completar nuestro estudio a Buenos Aires. Bueno, algo más que quiera agregar en este primer tramo, pues vamos a hablar de su salto a la política, si eso siempre estuvo dentro de lo que pretendía o fue prácticamente curtido en eso, que a veces estando hacia acá es muy fácil criticar y muchos te dicen por qué no pasan del otro lado del mostrador. Creo que muchos tuvimos ese desafío, pocos tomaron viaje. El caso de Nicanor Duarte Frutos, llegó a ser presidente de la República. Ferreiro hoy está decepcionado, él dice que nunca tenía que haber saltado a ese trapecio. A Evan y le fue más o menos, y otros. Ahora Hugo Javier, ahora que recuperó su libertad de muy mala gestión. En su caso dio, por eso a la vuelta ya vamos a hablar precisamente de todo eso que significa, por qué el impulso del púlpito, en donde se supone tienen incluso, igual que si nosotros como periodistas
periodistas a veces nos complicamos porque hay que practicar con el ejemplo, ni hablar en su caso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil el famoso a Dios rogando y con el mazo dando o guardando, ¿verdad? Porque yo, y con esto voy a la pausa, quiero escuchar su respuesta mirando a esa cámara. Si le ofrecieron dinero siendo ministro de Obras, en donde un vialero amigo me dijo, yo me fui, le dije, no en su caso, a otro ministro y me echó de su despacho. 6 meses después me llamó y me dice, había sido 5%, es mucho. Batecoyipe, antes no la ojo de gato de ese acceso que va a tal parte, aña mejorase 7 veces, le dijo, hasta que llegaron a un 10. Entonces, quien sueña con llegar a una fortuna, te dicen, pero y la plata. Y un candidato a senador que dejó por el camino su postulación por 5 años y dijo, yo me voy a quedar nomás 9 meses en esta cartera de Estado. Entonces yo quiero saber, Arnoldo Vince fue firme a su condición de paraguayo, porque la agrimió incluso recién, y por sobre todo a su condición de hombre de Dios, pues tú sabes la oferta. Sí. Y recuerdo, a colación nomás, y con esto, porque él me dice, yo religioso no soy, soy profano, dijo el doctor Filártiga, cuando del ministerio, del hospital de traumas pasó por un par de semanas a ser director presidente del Instituto de Previsión Social y dijo ante la prensa, $100,000 a la semana me ofrecen. Y yo creo que el diablo más temprano que tarde va a meter la cola. Entonces preferí nomás irme a mi hospitalito. ¿Tiene la respuesta para después de la pausa? Doctor, que como el pescador ese que dice, mi dorado era de 20 kilos, 7 litros cada vaca. Sí, no, más. ¿7 vacas por? No, en la colonia, sí. Cuando yo estaba entre el quinto, sexto, hasta el segundo curso, en las vacaciones, estando en 81 viviendo, mis padres me mandaban al Chaco. Ajá. Entonces trabajé en una aldea y ahí tenía que ordeñar entre 5 a 7 vacas, temprano. Hay que pagar la comida. Y a la tardecita. Sí. ¿Y era? Sí. A mano era. No había máquina. No. Ahora está todo modernizado mayormente. El Chaco fascinante, ¿no? Bueno, ¿cuándo decide dar el salto a la política? Usted es afiliado desde los qué años, tipo Horacio, un poco tarde ya tomó viaje. Sí, un poquito antes que él, pero una discusión en familia con mis hijos. El tercero de mis hijos empezó a estudiar Derecho en la Facultad de la Nacional. ¿Como colega entonces? Empezó 2 años, después dejó esa carrera. Hoy es ingeniero agrónomo por la Universidad de San Carlos, después estudió. Pero él vino cuando... vos sabés qué política es esa carrera. Hoy tuvieron elecciones, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, sí. Entonces venía con muchas cuestiones de la facultad y yo le esperaba en casa. Y empezamos a debatir, llegábamos hasta las 2, las 3 de la madrugada, a veces los debates con mis hijos sobre los temas existenciales y del país. Y ahí fue como una cuestión que fue madurando en la familia, por eso todos mis hijos, mi familia me apoya. Y ahí decidimos acá, en Paraguay, siendo coherentes y prácticos con nuestra forma de ser, nuestra filosofía de vida y lo que queremos para el Paraguay, nos decidimos en familia afiliarnos al Partido Colorado. O sea, fue un proceso de maduración familiar y social. Mirando el escenario. Yo estaba en los medios de televisión, en ese tiempo trabajando, en radio y demás, y bueno, ahí maduramos. O sea que desde la prensa, desde el púlpito no vamos a cambiar nada. ¿O cómo fue? No, también. Por eso, acá hay etapas. Yo fui primero trabajador en el área espiritual, siendo docente en las carreras de teología, pastor de iglesia, luego pasé a los medios de comunicación y luego a la política, y para mí, independientemente de cuál es la actividad que fue durante décadas mi prioridad, siempre el denominador común es servicio para mí, mi vida. Yo así entiendo. O sea que usted, si yo hay puedo que hacer un concepto, servicio. Servicio en la iglesia puede ser servicio a través de los medios, porque ¿qué hace el comunicador? Bueno, hay una queja que está roto un caño en una parte, muestra, y después le llama a la autoridad y le entrevista. ¿Cuándo te van a solucionar ese? O sea, el problema y tratás de unir con la solución, porque si no te quedás. Claro, por eso son importantes los medios, hoy las redes sociales, para que los reclamos ciudadanos lleguen. Entonces, yo entendí y bueno, me tocó participar de varios cursos. Me tocó ir con mi esposa a Singapur, por ejemplo, en un curso de liderazgo donde los oradores, los conferencistas fueron expresidentes de varios países
pero con una connotación de llamado. Y cuando cumplimos 25 años de casado con Verónica, alguien nos regaló un libro que se llama A Mitad de Vida. Era un libro que tenía cada capítulo con luego las preguntas de aplicación personal. Y es ideal para la gente que tiene ahí por los 40 años, porque ahí más o menos es la mitad. Como dice un sacerdote amigo, promediando la vida. O sea, Sí, el primer tiempo, con suerte. Entonces el libro te desafía a pensar, bueno, vos ya tal vez llegaste a la cúspide, eso es todo para tu vida. Ahí te vas a quedar en tu confort, en tu comodidad. O sea, ese libro también tiene una cuota. Colaborador en el proceso de ¿Cómo se llama? O sea, A Mitad de Vida. Pues se puede comprar. Se puede comprar en las librerías. Entonces hace una suerte de test rápido. Hasta aquí es lo que logré. ¿Y qué más sobra? Te desafía a no entregarte, no, ya a mitad de vida y ya está todo, no. ¿Qué más puedes hacer? Porque usted ya era un padre consolidado, ya estaba en otra etapa. Lo más cómodo para mí hubiese sido continuar en los medios donde estaba bien. Acá son testigos varios de tus compañeros de tarea hoy, ¿verdad? No es que me iba mal en el trabajo. No, entiendo. Pero yo sentí un llamado de Dios en todo eso, de que había algo más que yo podía hacer por el Paraguay. Y en la política, como bien ya insinuaste, muchos creen que solamente llegan personas bandidas, personas que tienen otros intereses. Y yo creo que la política tal vez es el área, para un cristiano, el área más desafiante para servir en la política y demostrar que sí se puede tener integridad, tener valores y servir desde la política y cambiar con principios, con valores desde la política y ayudar a una sociedad que si no pierde la esperanza. Juan Pablo II decía justamente eso, pastor lo decía en este tramo, ¿no? La política no es algo sucio ni despreciable, al contrario, un desafío imperecedero para que el ser humano pueda consagrarse, porque es ahí en donde uno puede marcar la diferencia. Y justamente esa reflexión yo hacía con Bader Rashid Lich en su momento, en un programa de televisión. Y él me decía, con la voz estridente que tiene, todo bien, me decía, pero la política es un fango, en donde si uno decide atropellar, como mínimo, tiene que remangarse, y ahí le agregan guaraní, la tuyo, te salpica. ¿Eso sintió usted, doctor, en este tramo? ¿Hace cuánto que es político? Así Desde el 2011. O sea, ya, 15 años. Creo que este año... el canal original acá cumple 60 años. 60 años, sí, la televisión para... Creo que va por el 8º año. Por el 8º. Bueno, en este canal, cuando todavía estaba en blanco y negro, empezó a tener un programa televisivo el pastor José Micena. Muchos se acordarán. Tenía Dios lo tenga en su gloria. Sí. Bueno, José Micena, cuando yo estaba en Radio Bedira, él fue parte también de todo el proceso de desafiarme a incursionar en la política. Me decía... tenés que entrar. Y esto es como los flamencos. Vos vas a entrar en el fango, así como graficaste el concepto. Vas a entrar, tu plumaje rosado hermoso como ave, una hermosura en las aguas saladas de Chaco, pero pisa mugre, mierda, toda la suciedad. ¿Cómo eso no se manifiesta? Bueno, pero todos los días pasa por un proceso después de limpieza. Y eso es lo que el ser humano constantemente, el que quiere vivir en un ambiente, ¿cómo decir? Que no haya problemas. Aséptico. ¿Para qué nacer? No existe. Uno cuando nace, o sea, el que tiene miedo de morir, como dice alguien, ¿para qué nace? O sea, todo lo que nacimos vamos a morir en algún momento. Todos los que vivimos en este mundo vamos a enfrentar desafíos. O sea, que el que dice, yo no me meto en la política porque todo está corrompido, es probable que tenga razón, pero entonces no va a cambiar nada. Puede cambiar en algún ámbito, pero el cambio no va a poder ser tan estructurado a nivel social como sí en la política. Es el ordenamiento que también fue establecido por nuestro creador, ¿verdad? Desde el inicio, el caos se combate desde la creación de todo el universo con un ordenamiento por parte de Dios y al ser humano le pone como mayordomo. Cuando uno entiende que uno administra bienes ajenos, o sea, vos no vas a llevar nada al más allá. Y ahí quiero recordarte lo que pasó con el recientemente fallecido Papa Francisco. Papa Francisco dio un ejemplo de humanidad y de humildad como muy pocos. Recuerdo que cuando asumió se le regaló un Lamborghini. ¿Qué hizo? Él sacó su pincel, autografió en el capó, lo subastó
y lo dono a instituciones que trabajan con la gente más necesitada. Pocas semanas antes de morir, dicen los reportes periodísticos del Vaticano que él mandó revisar su cuenta bancaria y encontró que tenía 200.000 euros. Yo no sé cuánto gana un papa, no me importa, pero tenía 200.000 euros. ¿Qué hizo él? Mandó transferir todo a una fundación que trabaja con personas privadas de libertad en su rehabilitación para que puedan ser reinsertados. ¿Sabes con cuánto dinero murió el Papa Francisco? Con lo que llevó... $100. Sí, dice que es lo que le sobró cuando él fue para el último conclave, en donde fue electo, de viático, llevó eso como obispo de la diócesis de Buenos Aires. Y cuando pusieron su cuerpo en el ataúd, se notó claramente los zapatos gastados. Sí. Entonces, es un ejemplo que nos muestra, nosotros venimos desnudos al mundo y nos vamos a ir sin absolutamente nada. Entonces, como mayordomos, significa todo lo que hacemos, estamos administrando algo que el Creador hizo y no vamos a llevar nada. Es algo ridículo que la gente se empecine tanto en acumular riquezas en un mundo que necesita una proximidad, en un mundo que necesita nuevamente el humanismo. Y para mí el Papa Francisco es una verdadera inspiración de cómo un líder mundial puede marcar un antes y un después con su ejemplo. Sumamente trascendente todo cuanto dice, pero suena muy lírico. Sí. Ojalá fuese así, pero esto traspolando y llevando ahí donde usted estuvo. Sí. Senador no tanto, pero ministro de Obras. Según dicen, presidente de la República y después ya está, director de Itaipú o ministro de Obras. A ese nivel, pues está hoy la plata, está hoy el ofrecimiento. Te dicen que los vialeros manejan este país en los últimos 60 años, si no es más, porque ellos tumban ministros, ellos designan, ellos son los que finalmente, porque ¿cómo uno va a controlar el grosor de una ruta? ¿Cómo uno va a saber por dónde va a pasar el siguiente tramo? En donde probablemente en Paraguay estemos pagando por cada kilómetro mucho más caro que en Chile, que en Suiza, donde sea. Todo eso metiendo en una licuadora, supongo que tiene una respuesta, porque Arnoldo Vince, y estimo que Marito cuando dice, yo le voy a tirar a este tipo que se vaya a pelear con todos sus valores contra lo que yo considero una verdadera estructura que ha puesto y depuesto presidentes en Paraguay. El desafío no fue fácil, Roberto. De hecho, el expresidente insistió varias veces para que acepte el desafío de ser ministro y tardó ese proceso. O sea, que le ofreció. ¿Y usted qué dijo? Y yo le dije que no. ¿Por qué? Dudaba de sí. Y no era fácil. No era fácil. Tenía que procesar la decisión, hablar con la familia también. Yo sabía lo desafiante que iba a ser esa cartera. Sabía porque desde el Ministerio de Obras, desde el Senado, en los 5 años previos había interactuado con las autoridades previas, en las comisiones, en esto que aquello, viendo los problemas, los desafíos que tiene un ministro en esa cartera. Finalmente, un mano a mano con el expresidente que solicitó que estemos a solas para poder conversar claramente de lo que implicaba eso y donde yo le reafirmé al presidente mi forma de ser, mis valores, mis principios, que yo no iba a aceptar eso que se decía, que era lo que pasaba en esa cartera. Se decía muchas cosas, así como has mencionado, y yo le acepté el desafío de ser ministro de Obras Públicas con las condiciones de que él como presidente y el equipo que le acompaña acepte mi exigencia de que esa situación no se dé. Yo no me iba a prestar a eso. Entonces, si esa era la regla de juego, inmediatamente íbamos a tener problemas con el presidente o con ¿Cuánto tiempo fue ministro? Fui exactamente ministro 4 años y un día, porque el 13 de agosto, por ahí tuve que asumir la responsabilidad de ser precandidato después del problema que tuvo nuestro candidato Hugo Velázquez, ex vicepresidente. El 15 era feriado y el 16 de agosto del 2022 me despido del ministerio de mis compañeros de trabajo y llevo la renuncia al Palacio de López. O sea, fueron exactamente 4 años que me tocó estar al frente de la cartera. ¿Y alguien así todo osó en ofrecerle algo? Bueno,
como periodista habrás sabido que tuve muchas tapas de diario, muchas cuestiones mediáticas de presión al respecto de procesos de licitación. Primero el descreimiento, ¿qué va a ser un pastor o un teólogo en una cartera donde tendría que haber un ingeniero supuestamente, ¿verdad? En ese proceso no fue fácil el inicio hasta lograr conseguir que el funcionario, los viceministros y también los gremios del sector, vialero, los fiscalizadores y demás, entiendan nuestra forma de ser, nuestra hoja de ruta y la impronta que me había puesto el presidente. O sea, la cartera iba a ser una cartera mucho más importante que otras en la priorización del presidente, presupuesto y demás cosas. Y eso se redobló, digamos, con la pandemia y los desafíos que tuvimos el 2019 con el plan anticíclico, donde se apostó, digamos, a inversión en obras públicas y en MOVE, en el tema de las viviendas, donde podíamos hacer inversiones y equilibrar la economía que estaba con graves problemas. Entonces, yo en primer lugar vuelvo a agradecerle al presidente por la confianza, porque pueden preguntarle, yo creo que a mí me pueden creer o no creer. Yo no acepté ninguna propuesta. Insinuaron en algún momento a través de terceros, amigos o autoridades de otro poder del Estado. Entonces, ¿cómo le encaran a uno? ¿Cómo le encaran a uno? De diferentes formas, con visitas, con insinuaciones. Hasta una persona una vez me dijo, al tratar de hacer un approach y ver cómo me iba a plantear, parece que usted no me entiende. Epa. Parece que usted no me está entendiendo, me dice. Entonces, directamente. Entonces le digo, yo le voy a decir claramente, que entiendo demasiado bien. Te entiendo demasiado bien y no hace falta que lo formules claramente lo que yo ya entiendo claramente. Entonces te invito, yo le saqué de mi oficina a esa autoridad y a partir de ahí tuve un contrario el resto del tiempo en el Parlamento, por ejemplo. Senador era. No puedo definir esa parte, te pido esa... No entiendo. Esa pero buscaron la vuelta. Se busca la vuelta porque todos tienen contactos, amigos, entre estos y los otros. Entonces, así como torcer una licitación para priorizar a alguien que no corresponde, porque uno tiene ahí unos parámetros. Uno es el precio, otros que cumplan con los requisitos básicos que establece la ley de contrataciones públicas, que establece el pliego. Entonces, hacer cumplir la ley. Entonces, cuando periódicamente me reunía con los gremios para explicarles por qué esto así, por qué allá. Y finalmente, una de las dinámicas que ayudó muchísimo, Roberto, es que nosotros, obras que antes, o tal vez ahora, se establecen mega obras para que una sola gran empresa, muchas veces extranjera, solamente pueda ganar. Nosotros dividíamos en lotes o en tramos a los efectos de que en primer lugar, las empresas paraguayas sean priorizadas y que puedan ganar las pequeñas, medianas y grandes empresas. Obras para todos. En el sentido, entonces dividíamos un llamado, por ejemplo, 13 lotes en Central. 13 lotes de asfalto. O sea, cuadriculaban y entonces, eso permitía... nadie podía ganar más de una obra, nadie, ninguna empresa. Entonces se hacía una fórmula de cálculo económico, tal vez incluso en la fórmula total del paquete, el que estaba tercero en una obra convenía darle ahí al tercero porque con eso hago economía de ahorro para el Estado. Entonces trabajamos así. Y bueno, ¿cómo controlás la obra? Era otra pregunta que hace. Bueno, en primer lugar, yo aprendí la calidad mucho. Es pésima. Es muy difícil, o sea, hay diferentes tipos de niveles de obra. Cuando decís una ruta asfaltada sale tanto el kilómetro en Chile o en Europa o en Paraguay, depende qué nivel de ruta es. O sea, todo eso tiene sus parámetros. Cuánta inversión se hace, qué nivel de ruta es, si es una ruta nacional, si es una ruta que va por... Pero al final todos los niveles son... Entonces, no, hay ruta asfaltada que sale $200.000 el kilómetro y hay ruta asfaltada cuando vos tenés... ¿Cuál es una ruta ejemplo para usted de su gestión? Una ruta que sirva de ejemplo. Una ruta de ejemplo, lo que es la duplicación de la ruta 2 entre Caguazú y Eupacaraí, por ejemplo. Claro. Una ruta con los más altos estándares conforme al manual de carretera, que es, digamos, un reglamento al cual Paraguay adhirió, que es un reglamento internacional donde algunos protestan a veces contra las rotondas, algunos protestan contra los viaductos, pero eso se establece con normas mundiales estudiadas. ¿Qué es lo más seguro y lo mejor? ¿Y la fiscalización era extranjera o no?
También era extranjera. Mira, o Sí. sea que entonces probablemente eso hay que ir replicando en todos los tramos ruteros. Y si tenemos los recursos para hacer eso, Ese estimado es otro Roberto, pleito, ¿no? ahí está. Entonces, el nivel de costo de ese tipo de contrato es abismalmente diferente de muchos otros donde, por ejemplo, se hacía asfaltado sobre un empedrado, donde se hace, no va ahí, es para esa gente marca un Claro. antes y un después. Y la vida útil. Pero la expectativa, precisamente, toda obra de infraestructura, Roberto, toda obra de infraestructura requiere de Un mantenimiento, que acá tampoco se cumple. Si vamos Ese es el tema. Y cuando no reparas a tiempo, esperas 2 o 3 años más tarde, ahí ya es prácticamente una reconstrucción total a un costo elevadísimo. A la vuelta de la pausa, eso que dijo, ¿cuándo? Fin de semana último, en un encuentro, que no va a hablar con Cartes, que no va a hablar con Aliana, tampoco con Peña, pero sí ya se dio antes. Imposible que un Colorado llegue sin la disidencia, sin el oficialismo. Siempre reivindican somos muchos, somos pocos, pero somos uno, somos todos colorados. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Quieres que responda ahora? No, a la vuelta de la pausa. Sí, ya volvemos. Pues, en instantes. muy bien. Paneo ahí sí, un paneo. Algunos se escondieron ya por ahí atrás. Oye, Eroina le dan a lo mitad de país, ¿verdad? Pero esa noche cuando los sondeos nos dan a favor, ahí es donde uno mide la verdadera amistad. Los que están ya están, ¿o no? Así es. ¿Sí? Así es. Usted Ahí ya uno mide estuvo. la templanza. La templanza. ¿Usted se postuló al Senado? Llegó. ¿Después? Después me postulé, tal vez pocos recuerdan eso. Yo encabecé nuestra lista con Marito a Parlasur, en el cual entraron 5 de nuestra lista y 5 de la otra lista, pero el presidente me pidió renunciar para asumir. Algunos piden permiso nomás, ¿verdad? Ajá. Para después tener. ¿En su caso? En mi caso, yo renuncié para asumir el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y quién lo reemplazó? Y ahí corrió la lista, el de Cazapaz, Celso Troche. A Celso Troche. Él Y asumió después esa se banca. postuló para la presidencia, o sea, precandidato. Después me tocó, no era candidato a nada. Ah, claro, Salvo a la lo de Junta, Hugo. de Gobierno. Lo de Hugo. Y después pasó lo de Hugo y el equipo Ajá. me pidió y bueno, logramos la sustitución de candidatura, una Fue una figura salida- sui generis, ¿Cierto? pero de una crisis. Sí, Y el sí, Partido Colorado. 5 años antes ya se lance un precandidato, ¿o no? No, Santi Peña se lanzó apenas Claro. contra Marito. Cierto, él trabajó ya hizo lo tranquilo. mismo. Sí. Trabajó en la previa, o sea, él tuvo 7, 8 años de campaña para llegar a ser presidente. Trabajó, tal vez no tan abiertamente, pero estuvo Pero lo hizo. Sí, lo hizo. Y otros que todavía no llegaron. Así es la política. Así es la política. Bueno, es candidato de Marito usted. No, yo soy candidato del Movimiento Colorado ÑTT y de otros movimientos fraternos que se van sumando. Precisamente ahí quedó, digamos, con Marito nos lleva una larga amistad. Yo fui su compañero en el Senado en su momento. ¿Te acuerdas? Formamos el famoso G15, el grupo de los 15 Cierto. senadores. Ahí surgió, defendimos al Paraguay del intento de la enmienda constitucional. Eso fortaleció la mística. Enfrentamos al presidente Horacio Cartes siendo presidente de la República, el hombre, digamos, más fuerte, más poderoso del país, con poca dirigencia, pocos intendentes, poco presidente excepcional y le ganamos. Pero usted llegó por qué lista al Senado. Yo llegué con la lista de honor Colorado. O sea, con Horacio. Sí. ¿Usted se postuló cuando eso a qué? ¿A senador uno o a presidente? Era que yo recuerdo en la Aquel tiempo Conmebol era yo todavía tuve de en cobertura y dijeron en la convención, le presentamos acá a Arnoldo, que viene con nosotros y va como senador 2, el 1 le reservamos todavía a alguien que, A Lilian Samaniego. que fue Lilian. Así es. Cuando entonces, ¿qué cambió en la percepción suya de entonces con Horacio a ahora? Yo nunca tuve problemas personales con Horacio Cartes, eso quiero dejar en claro. Sí, una postura muy diferente en la manera de hacer la política, donde tenemos una diferenciación clara de cómo entendemos el rol de un político. Entonces, una vez que hubo ese desprendimiento ahí por el 2015, entonces yo pertenezco a esta línea en la cual para nosotros la democracia, la cercanía del ser humano, la política no es para proteger negocios, intereses económicos, sino para servir a la gente. Entonces, en ese sentido, somos colorados, pero estamos diferenciados por nuestras posturas sobre ciertos temas. Y cuando dice que en el futuro no va a hablar con Horacio, mire que Horacio... Yo mencioné al final, tal vez hay que agregar eso, o sea, en este proceso
yo voy a enfrentarle a quien sea del equipo, sea candidato de Honor Colorado, ¿verdad? Después de ganar las internas, obviamente uno tiene que hablar con las autoridades del partido para hacer lista 1. O sea, después de las internas, obviamente voy a hablar con el presidente del partido para consensuar la forma de trabajar para el partido. Yo creo que él, como presidente del partido, será el más interesado de poder tener en el futuro un presidente colorado de la República del Paraguay. Y con Hugo Velázquez, eso me llama la atención. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Van a hacer una suerte de operación tenaza? ¿Van a trabajar por separado? ¿Después se van a unir? ¿Cuál es la perspectiva? Porque si de por sí puede ser un cerro limpio, oficialismo versus disidencia, te da la impresión que ustedes van a ir diezmados. Siempre pasa lo mismo en un proceso en nuestro país, en el Partido Colorado. Normalmente el oficialismo impone baja línea sobre quiénes son los candidatos, como va a pasar en los próximos meses en las municipales. Hoy en día ya hay crisis en varios distritos con ese tema. Bueno, hay una bajada línea, acá fulano va a ser y no se discute más. Alíense ya con él, acuerden, esta es la línea de este movimiento. En la disidencia del Partido Colorado hay una diversidad de opciones. Está Hugo Velázquez, está Linian Samaniego, está Luis Petengil. Hay otros que pretenden combatir, o no combatir, pelear los espacios políticos, lograr adhesión, sumar, hacerse de músculo de cuerpo, de dirigencia electoralmente. Y después se verá. Y eso es absolutamente legítimo. Es un proceso en el cual, bueno, nosotros tenemos el Movimiento Colorado en varios distritos más que un candidato. Entonces, pedimos que todos caminen, que trabajen y luego se hace el proceso de unificar sobre un candidato, porque divididos no tenemos ninguna chance. O sea, lo mismo pasa con la disidencia. O sea, que ustedes como disidencia, si van divididos, no llegan. No vamos a ¿Posible llegar. hacer? No hay manera. Entonces, este es un proceso en el cual va a haber muchos ida y vuelta de repente de un lado para el otro. Pero famoso va a aparecer ahí, va a decir, pero que tiene que dar el paso al costado. Después de las municipales. Ahora la prioridad son las municipales, ¿no? Porque después de las municipales hay va a haber mucho movimiento, digamos, de la principal dirigencia, llámese senadores, diputados. No hay espacio en un solo movimiento para todos los que quieren ocupar cargos a nivel nacional como senadores y diputados. Pero este es un momento excelente, Roberto, para nuevos líderes, para que surjan hombres y mujeres jóvenes, personas con experiencia. Que tomen el viaje. Que así como a muchos en algún momento tomamos la decisión de incursionar en la política, y tengo ese debate con muchas personas ahora, Roberto, en diferentes ciudades, que dicen, mira, me inspira tu postura, yo quiero lanzarme. ¿Y qué es lo que dicen en ese contacto, cara a cara, en el Paraguay profundo? Él lo ayuda a la gente, doctor. ¿Qué te dicen? Cuando te vas y te sentás a compartir un puchero, vi que hay ordeñando las vacas. ¿Cuál es el concepto presente de reclamo? Hoy en día lo que más escucho es que no estamos mejor, ¿verdad? O sea, la gente está hablando del precio de la canasta familiar. Y me dicen y me muestran cómo hace 2 años, con un 100.000 guaraníes, venían con 2 bolsitas de la despensa del supermercado. Hoy con 100.000 guaraníes vienen con media bolsita a su casa. O sea, con un mismo valor económico, vos traes a casa mucho menos de lo que necesita tu familia. Encontré, Roberto, una familia, por ejemplo, que está viviendo con 10.000 guaraníes al día. Una madre sola con 5 hijos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a vivir? ¿Y cómo va a ser? Bueno, el desafío es muy grande. Aquí se prometió, ¿verdad?, generar empleo. ¿Dónde estamos con ese desafío de generar empleo? Hoy en día... Mañana cumple 2 años, Peña. Sí, en la evaluación. De paso estamos haciendo una pequeña evaluación de algunas cuestiones. O sea, vivir mejor significa también, no solamente que la macroeconomía. Celebramos que la macroeconomía esté bien. Pero ojalá que continúe así, pero tienen que haber políticas de Estado que eso baje. Y hay un ejemplo claro que nos llamó tremendamente la atención, y lo que escucho en el interior. Andaba un poco acá a Guazú a hablar con los muebleros y ellos. ¿Qué pasó con los pupitres chinos? O sea, 2.000 a 3.000 personas podrían tener trabajo seguro estos años si es que el presidente y la gente que tomó esa decisión hubiesen dicho no, pupitres, los carpinteros, los herreros metalúrgicos paraguayos pueden hacer pupitres mejores
y a mejores precios que los pupitres chinos. Pero entonces se perdió una brillante oportunidad de empleo, de traer el pan de cada día. Que se podía resolver con gestión y con determinación. Con gestión. El pequeño productor en gran parte del país está abandonado, Roberto. Ya son adultos mayores, muchos de los pequeños productores, sus hijos se reventaron trabajando para que sus hijos estudien, están llenos de títulos, de papeles, pero no tienen oportunidad de trabajo. Entonces necesitamos fortalecer otra vez el sector primario del pequeño productor, que sea rentable, porque si no de aquí a 10 años vamos a empezar a importar toda nuestra comida de los vecinos. 3 minutos tenemos. ¿Es cierto que canta, doctor? Patria querida. A veces canta. Acá un juego de fotos rápidamente, por favor. ¿Sí? ¿Puede pararse o...? Sí, claro que sí. O sea, pues, ¿Te ordena? Sí, porque generalmente yo miro de igual a igual. Usted ya dijo 1.90 y... 94. ¿Sí? ¿Jugaba básquetbol, vóley? ¿Qué hacía? Vóley. Yo vóley. ¿Sí? Vóley. Vóley. Bueno, ¿qué opinión le merece? La pucha. 30 segundos, 40, 50. No hay ¿Una palabra o una frase? Lo que usted crea. Una palabra. Usó el partido para cuidar sus empresas. O sea, el partido para cuidar sus empresas. Siguiente. Y el poder. Y el poder. ¿Ok? Siguiente. Hugo Velázquez. Fue nuestro vicepresidente, un amigo, gran político y ojalá que podamos seguir trabajando juntos. Siguiente. Presidente, amigo y líder del movimiento Corral Yetete. Ahí está. ¿Por qué no poner la polca nomás ya, Ana? Pues demasiado fácil le está haciendo al doctor Bin, ¿sí? Payo Cubas. Un outsider que llegó a ser candidato a presidente, hizo tambalear las últimas elecciones, pero con su camada de legisladores perdió mucha confianza, porque esperábamos que sus legisladores legislen como fue su campaña política. Ya no es el mismo de hace 3 años. Ya no. ¿Y ya no va a emerger un outsider como él? Puede emerger, puede emerger. Ok. Siguiente. Ahí está. Peña. Una gran decepción. Así de lapidario. Así es. Mañana cumple 2 años y todavía le sobran 3. Mire que puede ser su jefe de campaña en algún momento. Argentino. No creo. ¿No? Bueno, ¿hay algo más? Bueno, Patria querida, ¿puede ser el himno de su campaña o no? Ahí va. Bueno, le agradecemos. Nos hace sentir el patriotismo Es realmente. cierto. Patria querida o 13 Tuyutí. Ajá. Puede mirar esa cámara y tenemos 30 segundos para decirle a la ciudadanía en general por qué tendrían que acompañar su postulación dentro de todo lo que significa el desgaste de una clase política que finalmente es la herramienta que se tiene para ejercer el poder en un sistema republicano. Adelante, doctor. No todo está perdido, por eso quiero convocar a todos los ciudadanos paraguayos a involucrarse. En mi caso, yo quiero un Paraguay administrado de forma diferente de lo que algunos rostros vimos recién. Yo quiero un Paraguay en el cual volvamos a estar prendidos en el desarrollo de nuestro país, con orden, con seguridad, con salud accesible a todos los ciudadanos paraguayos y una educación que nos deje, al terminar la secundaria, la capacidad de ir ya al mundo laboral mucho antes de lo que hoy en día es. Así que yo voy a trabajar para que las personas más humildes, más sencillas, tengan una mejor forma de vida en nuestro país y que seamos orgullosos de vivir y desarrollar el Paraguay. Gracias por compartir con nosotros una edición de Mano a Mano. Hasta pronto. ¿Sí? Muy amable. Muchas Será gracias. hasta la próxima semana. Buenas noches y felicidades a nuestra ciudad capital, Asunción. Si por desgracia